Buenos días, alegría. Buenos días. Gracias por venir, gracias por este encuentro, gracias por continuar con estas charlas y con esta, ¿qué le podemos poner? Saga de arpas eternas. Hoy nos toca comenzar con el tomo 4. No sé cuántas personas estarán leyendo el tomo 4 actualmente. Arpas 4, más de una vez lo he mencionado, es profundamente interesante puesto que nos relata todo lo acontecido con la gente más cercana al maestro después de su ascensión. Y la primera vez que leí este libro yo sentí un gran vacío como los mismos personajes, porque no sentía ya la vibración del maestro como era en Arpas del 1 al 3. Sin embargo, ahora que he vuelto a leerlo para estas charlas, realmente lo he podido comprender mucho más y creo que lo que ocurre en Arpas 4 puede ser un gran reflejo de lo que ocurre en nuestras vidas. Y el ejemplo de cada amigo, de cada apóstol del Maestro, es para mí un gran punto de referencia a seguir para quienes estamos en este camino, estamos en esta búsqueda, estamos de aprendices tratando de hacer nuestro camino. Arpas 3, para quienes lo recuerdan, culmina justamente con la ascensión del Maestro. Después de la crucifixión se apareció a más de uno de sus amigos, no solo de los discípulos. Y tuvieron que pasar varios días para que el maestro ascendiera ya finalmente, por decirlo así, a su reino. Y mucha gente se reunió y fue hacia el mar de Galilea para dar ese último adiós, tener ese encuentro. Y bueno, Arpas 3 termina con esa parte. Normalmente las películas también terminan con esa parte. Allá vienen los créditos, uno se queda con las ganas. De pronto una que otra película por ahí he visto, creo que de San Pablo, con ¿quién es el que ha hecho San Pablo? ¿Quién ha visto la película de San Pablo? Con el Anthony Hopkins, creo que hace de San Pablo. Otra post Jesús, ¿qué otra película hay? No recuerdo. Pero bueno, son muy pocas las crónicas que suceden, y más aún, personalmente yo creo que debería haber mucho más material de ese, porque es el origen del cristianismo, o por lo menos de más de una línea de la religión que proviene de Jesús, que si por ejemplo la religión católica, bueno, ya estaba en ese entonces con la romana, y que nosotros hemos heredado. Pero siempre la historia no sabemos quién la contó, no sabemos cuánto se cortó, cuánto se aumentó, cuánto se quitó, en todos los libros históricos, absolutamente. Lo que me gusta de Arpas, más allá de entrar en la veracidad exquisita, decir es verdad o no es verdad, pasó o no pasó, por lo menos nos pone en la situación de tratar de entender, tratar de imaginar mínimamente qué pasó con toda aquella gente en el momento mismo, imagino yo, que la luz se desvaneció y se desapareció. Justamente la página 1127, inicio de Arpas 4, en el capítulo Deshojando Recuerdos, dice: las penumbras del anochecer caían sobre el mar de Galilea y los amigos de Yasua continuaban mirando en silencio aquel retazo de cielo azul donde su visión había desaparecido. Cuán doloroso ha podido ser para ellos saber que el maestro ya había retornado al Padre y solo quedaba ese retazo de cielo azul donde la visión había desaparecido. Poquito más abajo dice: después de breve deliberación entre Pedro, Zebeo y Hanani, ofrecieron sus viviendas para hospedaje de todos los amigos del maestro hasta el siguiente día, en que cada cual resolvería de su persona y de su vida. Antes de continuar, imagínense, el maestro desaparece, se va, y uno lo primero que se pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Y además un poco el contexto. En el mar de Galilea obviamente no había alumbrado público,
otra antorcha, alguna lámpara de aceite, a oscuras en muchos sentidos. Y después decir, bueno, vámonos a casa. ¿Y qué hacemos con nosotros mismos a partir de ahora? Entonces, tanto como el ofrecimiento que hace aquí Pedro, Zebedeo y Hanani, por ejemplo, como María de Magdalo, ceden espacios para que la gente pueda pernoctar. Más abajitos dice, por ejemplo, los que querráis seguirnos al Tabor, dijo el anciano servidor del santuario, podéis venir con nosotros. Y los discípulos de Juan se les unieron de inmediato, vuelto a unir su vida a los ancianos entre los cuales había crecido y vivido el inolvidable Maestro. Para ellos, doble pérdida de perder a Juan el Bautista y perder al Maestro Jesús. Yo imagino en ese momento donde todos estaban como que ya volviendo, la autora también lo describe un poquito más adelante, más de uno estaría, supongo, llorando silenciosamente, más de uno estaría con el corazón, pese a la gran manifestación que hubo, pero saber que no lo iban a ver más en el plano físico, realmente debe ser algo muy triste. Por ejemplo, ya cuando se suben a los botes, paso por ejemplo a la página 1629, poquito arriba a la mitad, cuando dice, después un silencio profundo que solo era interrumpido por el acompasado movimiento de los remos que encrespaban las olas del lago sobre el cual se deslizaba aquella caravana de botes siguiendo el velero blanco y azul hacia el casalo sumergido en las penumbras de la noche entre los rumorosos platanares que lo cercaban. Ahí una vez más está la descripción de la autora donde profundo silencio, lo único que se escucha son los remos, posiblemente alguno que otro sollozo, o tal vez algún corazón latiendo tan fuerte ante algo tan duro en ese momento, tan magnánimo y tan duro. Es lindo imaginar esto cuando, si alguna vez hemos ido al campo y vemos que solo nos ilumina la luz de la luna y no suena nada alrededor, posiblemente algún grillito, algún, no sé, una chicharra, no sé qué se llaman. Qué desolador ha debido ser. Inclusive volver a tu casa a oscuras, ¿no? A la luz de la luna, posiblemente. Así es realmente duro. Más abajo dice, María, sin cuidarse de lo que el portero decía, ya acababan de llegar, solo pequeños, a Noemí, Tirsa, Marta y la pequeña María, Elena, Ana, Sabat, las hijas de Elía, y demás mujeres que desde Jerusalén vinieron a Galilea para recibir el postrer adiós y la bendición del Maestro, que acaso, quién sabe, acaso les llevaría a todos con él a su reino eterno que les venía anunciado desde tanto tiempo. Quiero unir esta partecita con lo que viene en la página 130, confiaban tanto en el Maestro había obrado tantos milagros, entre comillas, tantas grandes obras que tal vez, quién sabe, acaso les llevaría a todos con él. Pero no. Y uno ahí se puede preguntar, pero si el Maestro es tan bueno, nos ama tanto, ¿por qué no nos lleva con él a su reino? Una respuesta simple: libre albedrío, el reino te lo tienes que ganar. Ahora comienza tu trabajo. Y justamente en la página 1630 y arriba dice, en esta desazón, ¿a dónde irían sin él, que había partido definitivamente para no volver? Recordaban haberle oído decir, cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. Y esas palabras, reflejos de la dolorosa premonitoria de su espíritu que veía la forma de su inmolación, fue tomada como alusión a su ascensión al reino de su Padre, que acababan de presenciar esa misma tarde a orillas del mar de Galilea. Y la ilusión florecía de nuevo en las almas dolientes atormentadas. Bajo un poquito más dice, pero estas reacciones, no, lo voy a leer en extenso, dice, ¿no enviaría su Maestro ángeles de sus cielos de amor y de luz
que les llevasen a todos ellos, por quién sabe qué misteriosos medios, por qué desconocidas fuerzas, a ese reino suyo que tanto les había anunciado. Pero estas reacciones eran momentáneas y desaparecían rápidas y fugaces, como frágiles mariposas arrastradas por el vendaval. Y tornaba la pesadilla, y el mago del recuerdo diseñaba sombras y más sombras, como si un interminable otoño continuara deshojando los negros pétalos de un rosal misterioso. La desaparición de aquel ser les había mantenido a todas de interna felicidad, y dentro de esa hora se habían sentido seguros, fuertes, optimistas, plenos de esperanza y de fe. Forzoso es llegar a la conclusión que al faltarles aquel astro plácido y sereno que les había alumbrado, fue para todos ellos un hundimiento profundo, una desolación que no tiene igual, una desolación y espanto experimenta el que se siente hacerse el vacío en torno suyo, o hundirse la tierra bajo sus pies, o acabarse el aire que le anima la vida. El silencio era tan hondo que hubiera podido sentirse el latir de los corazones. Imaginen eso. El silencio era tan hondo que podía sentirse el latir de los corazones. Y retomando un poco lo que dice un poco más arriba la autora, cuando recordaban haberle oído decir, cuando yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. El papel de toda la gente que estaba ahí, esperando el milagrito, esperando que por favor a nosotros más nos arrastren, porque si no, ¿cuál sería el sentido de nuestras vidas sin tenerlo a Él a nuestro lado? Y es ese vacío que menciona la autora, que muchas veces es el vacío que nosotros sentimos por alguna razón. De pronto se te fue un ser querido, se te fue un hijo, un amigo, no lo sé. Dices, ¿qué voy a hacer ahora? Si alguno de nosotros hemos experimentado eso y es tan doloroso, sé lo que fue la partida misma del maestro. No podían entender qué significaba ellos, no podían entender qué significaba eso de cuando sea levantado en alto todo lo llevaré hacia mí. Un momento tal vez que tendrían que ser ellos para entrar a su reino. Internamente sabían que no, el maestro no se los había llevado, no se los podía llevar, mejor dicho, y esa ilusión desaparecía, sombras a sus vidas. Y uno dice en ese momento, posiblemente, viéndolo al maestro alejarse, tal vez alguno de ellos decía, ¿qué hago? ¿Cómo hago para subirme yo más? ¿Cómo hago para seguirte? ¿Qué hago para estar contigo? Pero no había tal. La respuesta era el silencio. Y ahí comenzaba, por decirlo así, ahora comienza en serio, por decir en serio, tu vida para ellos. Ya no está el maestro físicamente, en el plano físico, así que toca caminar solos. Y recién tal vez uno hubiera podido levantarse el velo y decir, ¿qué estoy haciendo para volver a ese reino al que ha vuelto el Maestro Jesús? Quienes más claros la tenían obviamente son los esenios, la gente que estaba mucha más vinculada a esa vibración tan grande por todos los años de estudios que tenían. Entonces sabían que lo que venía era un camino largo, no solo para ellos, para la humanidad. El maestro mismo había dicho, esto va a durar 20 centurias. En 20 centurias la cosa va a cambiar. Mayor desolación todavía. Si nosotros nomás decimos, ¿y este país cuándo va a cambiar? 20 centurias. Entonces mucho que no te motivas. Pero viviendo el aquí y el ahora, al día su afán, el maestro ascendió después de haber hecho un camino en una vida tremendamente hermoso. Y más de algunos de los, una vez más, especialmente los esenios, ni bien desencarnaban, ya estaban prestos a agarrarse del manto del Padre, del manto del Maestro Jesús,
para entrar justamente en este reino. Pero gracias a qué? A todo su camino, a toda su dedicación, no solo de esa vida, sino de todas las vidas, todas las centurias y todos los milenios que iba evolucionando su alma. Para quienes recién tuvieron el gusto de conocer al Maestro, se venía una muy grande. Muchos cambiaron obviamente la conciencia de manera radical y tal vez otros perdieron la esperanza. Ya vamos a entrar un poquito más en ello, pero quiero adelantarles que pasando con su gente, el Sanedrín estaba aprovechando el pánico. Ya no estaba el Maestro y tampoco querían que haya nadie más que siga hablando de él. Y más aún, tengo entendido, con el cambio de mando, con la subida al trono de Calígula. Imagínense cómo fue eso, cómo fueron perseguidos en ese entonces los nazarenos, posteriormente cristianos. Eso ya lo iremos relatando aquí en Arpas 4. Sigamos con nuestra Lena 1631. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, y fueron a sus alcobas, ¿no? Todas las señoras. Dice, pronto en la gran alcoba de las ancianas reinó el más absoluto silencio. A su edad, el cansancio, el agotamiento, la misma desolación interior había caído sobre sus nervios como mole aplastadora y se habían dormido. Solo Miriam velaba envuelta en la más densa oscuridad y con esa heroica resignación de los santos pensaba: en el alma y oscuridad a mi alrededor. Dios mío, dame fuerzas para que yo pueda vivir la vida que me dais entre profundas tinieblas. Aún no se había extinguido entre las sombras la vibración de su intenso pensamiento, cuando un disco de luz dorada se abrió ante ella, como un recorte de oro en las tinieblas, y el Hijo amado estaba ante ella, sonriéndole amorosamente. Ella le tendió los brazos. Él se deslizó hasta su lado mismo, poniendo su diestra luminosa y transparente sobre su cabeza, le decía con su voz sin ruido, porque era sólo la vibración intensa de su amor: hemos triunfado, madre, en nuestra alianza postrera, y tan grande es la gloria conquistada por mis torturas del cuerpo, como la tuya por las angustias del alma, heroicamente sufridas. Duerme y descansa, que para ti han terminado las tinieblas, y un nuevo día de luz y de amor amanecerá para ti. Éxtasis, ensueño o transporte, la dulce madre se quedó dormida como al influjo de un misterioso arrullo. Qué contraposición de sentimientos, de emociones, haberlo visto a su hijo partir después de todo lo que pasó y tenerlo enfrente para recordarle que es grandioso lo que ha sucedido y que ya terminaron las tinieblas y que el sacrificio sí valió la pena. Simultáneamente, en la alcoba inmediata se encontraba Nebai con sus dos niños, Bercia, Marta, María de Betania y María de Magdala. Bajo un poco más. Sin ningún amor grande en la tierra, sino solo aquel que ya no estaba en la tierra, dejaba correr en silencio sus lágrimas, en cada una de las cuales se iba un jirón de su propia vida que ella veía destrozada para siempre, y clamaba a media voz: Señor, cuán grande es la soledad del alma que vio caer destrozado y deshecho el árbol que le daba sombra. Cuán inmensa es la desolación del alma cuando la cosa se enmudeció para siempre. Qué fría oscuridad rodea el alma cuando vio apagarse la divina claridad de los ojos amorosos en que se reflejaba su imagen. Señor, ¿qué árbol me dará sombra? ¿Qué voz escucharé que me aliente en el camino? ¿Qué mirada de santidad y de amor alumbrará mi senda solitaria y helada? Y cuando un hondo sollozo cortaba su palabra en la garganta, sintió una suave mano que se apoyaba en su cabeza enloquecida. María, el árbol sigue dándote sombra. Vos continúa deshojando consuelos y esperanza desde el reino eterno del Padre, y la luz de los ojos humanos que amabas siguen mirándote desde lo infinito. Las tres mujeres habían caído de rodillas ante la amada aparición
que otra vez las unía a las tres en un abrazo de eternidad que nadie podía. Glorioso y triunfante en su reino de luz y de amor, pacto eterno nuevamente sentido entre aquella explosión de amor y de dolor en que las tres estaban sumergidas. Era la estrofa mística que los cielos de Yahshua desgranaban como una sarta de perlas luminosas sobre aquellas almas que en las edades futuras habían de aceptar muchas veces las inmolaciones del cuerpo y las inmolaciones del alma en seguimiento del amor soberano por el cual lloraban en aquel instante. Esa misma unión de las que menciona la autora, de esas alianzas que habla, de esa presencia de no está sola, no está, ese árbol continúa, esa sombra continúa, esos ojos continúan, se manifiesta con nosotros. Es entonces como ahora con nosotros. Posiblemente nuestra tendencia a estresarnos, nuestra tendencia a repetir nuestros pequeños, grandes egoísmos de todos los días, hace que no demos cabida a que nuestra mente se limpie, hasta que las sombras densas de nuestra propia vibración se disipen y podamos entrar en un contacto mucho más sutil para que podamos percibir que 2000 años después sigue habiendo esta unión. Somos solo nosotros quienes de pronto vamos a eso. Y seguimos llorando, seguimos sintiéndonos desamparados, seguimos pensando que me pasó esto con mi vida, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quién me ayuda? Muchas veces, primeramente, un consuelo en el plano físico, al amigo, la amiga, la vecina, el vecino, el esposo, la esposa, no lo sé. A veces ni siquiera en ello, y lo único que hacemos es hundirnos más, y no buscamos esa unión. Tal vez porque uno dirá, ¿quién soy yo para que el maestro se fije en mí, para que el padre se fije en mí? Soy muy poca cosa para eso, soy demasiado pecador para eso. Y esas cosas que nosotros podemos pensar ahora, pensaban exactamente lo mismo su gente. Peor todavía, teniéndolo tan cerca, para ellos esa inseguridad era más grande, aún pese a las manifestaciones tan extraordinarias que habían, ni bien había ascendido el maestro. Por ejemplo, más abajito dice Bercia, no lloremos más porque él vive. ¿No habéis visto que vive? Vive, sí vive, contestaba Nebai, pero ya no como antes. ¿Sabes tú que él y yo nos hemos seguido uno al otro desde la adolescencia? ¿Comprendes cómo reviven en mí los recuerdos lejanos que hoy se clavan como crueles espinas en mi corazón? Hay que estar en los zapatos de toda esta gente, porque ahorita nosotros podríamos decir, oye, ¿por qué te rayas? ¿Por qué te pones mal? Acabas de verlo. Posiblemente digamos eso, ya con la cabeza fría. Pero otra cosa es estar ahí en sus zapatos. ¿Y qué es lo que dice Nebai? Que aquí me llama mucho la atención y dice, a veces, perdón Señor, hasta creo que se eclipsará en mi horizonte el amor al esposo y a los hijos, detrás de este otro amor que lo absorbe todo como una inmensa luz donde se refundieron todas las luces de la vida. Paréceme que me faltaran las fuerzas para ser de esposa y de madre. ¿Cuán fuerte ha podido ese amor ser para que ella dude de sus sentimientos para con su esposo? Bueno, no dudar de los sentimientos, sino verlo tan pequeño en comparación a un amor tan sublime. Y si comparamos con el hoy, por un ejemplo, muchas veces para quienes estamos en un camino espiritualista, el típico conflicto es el tema pareja, porque no sabes a quién entregarte más, sea tu pareja o al Padre, y porque ya no estás dentro de un concepto de una vida de pareja tradicional. Realmente es un poco difícil que un espiritualista, aprendiz espiritualista que realmente quiere meterle con ganas, obviamente su vida social en general va a cambiar por completo. Entonces ya va a ser un engranaje chueco o distinto, mejor dicho, distinto en lo que es su sociedad.
Y quienes ya han vivido esto, o quienes han estado con pareja y han vivido esto, surgen los reclamos. Ya no me quieres, ya no me amas como antes, tienes otra, bla, 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 bla. Y si le dices que tu amor está por otro lado, ya te ven chueco. Ya te ven chueco, ¿qué le ha pasado? Se rayan contigo, se enojan contigo. Y no solo, obviamente, la pareja, sino el círculo social, los amigos. Ya no chupas como antes, ya no farreas, ya no eres mi amigo. La típica, esto lo hemos dicho tantas veces. Entonces, imagínense cómo ha podido ser para Nebai, amando tanto a Judá, que ella se sienta tan insegura como para que descuide sus deberes de madre y esposa, inclusive sus hijos. Odioso ha debido ser eso. Pero justamente tiene esta respuesta a ella. Le dice Bercia, no, no y 1000 veces no, exclamó Bercia con su natural vehemencia. Él es el ideal, el divino ensueño, la luz que alumbra el camino, la esperanza que renueva continuamente las flores de nuestro altar. No debemos morir en la inacción para la vida real, sino vivirla con toda energía y la fuerza que Él nos ha dado y nos dará eternamente. Amar es vivir, amar es sufrir, amar es esperar y esperar indefinidamente hasta que hayamos logrado extinguir el odio sobre la tierra y la hayamos inundado con ese mismo amor que nos absorbe la vida a nosotros hasta el punto de no saber a momentos si vivimos sobre ella con un cuerpo de carne o flotamos como una esencia entre la llama viva del amor soberano de Cristo. No debe quedar un solo tirano que esclavice, ni un solo esclavo que siente el golpe del látigo en su carne desnuda. No deben quedar calabozos de tortura, ni presidios con rejas y cadenas, ni mendigos que tiendan la mano escuálida al poderoso que cruza las calles con deslumbrantes carrozas, ni huérfanos hambrientos ambulando por las calles y plazas, ni fantasmas vivos de crimen y de vicio incitando a otros al vicio y al crimen. No es el amor redención, no es el amor purificación, que lava todas las iniquidades, todas las impurezas, todos los odios, todas las tinieblas. ¿Cómo es eso? Amaba tanto al maestro que quería dejarlo todo. Y estaba olvidando lo que tenía que hacer aquí, lo que había hecho el maestro. No mendigos, no tristezas, no crimen, no tantas cosas. Y uno dice, ahí puede caer en el error de decir, oye, qué egoísta que soy. Solo quiero unirme a ese sublime amor, fundirme. Solo quiero hacer eso. Mucha gente de pronto que también está en esos conflictos de su vida, en que quiere ser, por ejemplo, sacerdote o seguir en su vida normal, a veces se lo toma como un escape, como un retiro, como un huyo de aquí. No pude ser feliz con tal hombre, con tal mujer, me vuelvo monja, me vuelvo sacerdote. O como alguna vez lo decía, lo he dicho muchas veces, lo repito, con las disculpas de quien lo han escuchado, aquella vez que yo veía en un canal de televisión un pastor que se mofaba y decía, padre, me ha dejado mi mujer, me he quedado sin trabajo, ¿qué hago? ¿Me suicido o me vuelvo cristiano? ¿No es cierto? Como que si esa fuera la salvación y no te importa el mundo. Puedo tapar mi dolor. Pero me vuelvo cristiano, ¿qué significa? Dar todo de ti, entrar con más fuerza, perdonar a la mujer que lo dejó, seguir adelante, buscando trabajo, en fin, tantas cosas. Pero siempre nos escudamos muchas veces en eso. Y siempre nos escudamos en la divinidad o en el santo de nuestra devoción o en la virgencita de nuestra devoción, cuando solamente estamos en problemas. Una amiga me decía, igual así en tono de mofa, que no sé quién había comentado, me ha aplazado en ese examen y tanto que he rezado la noche anterior. ¿No? ¿Por qué no estudias en vez de rezar? ¿No? Sería más útil. Pero ya uno se encomienda a eso, a la tabla de salvación.
Y ahí realmente nuestra inconsciencia y nuestro egoísmo, que solo pensamos en nosotros mismos, en nadie más. Es por eso que muchas veces también quienes quieren ingresar en un camino espiritual, queremos ingresar en un camino espiritual, y llega a nosotros un librito de metafísica y de afirmaciones positivas, porque tú te lo mereces y todo eso, no lo estás haciendo por creer, por crecer, por creer, sino porque en el fondo somos bien interesados. Y te han dicho que la afirmación del yo soy abundancia funciona bien. Y resulta que no funciona, es largado. Entonces ya te empiezas a irte por otros lados, ¿no? ¿Será que me lo merezco? Debe ser karma. ¿Será que el Padre me está castigando? Y no has entendido ni siquiera lo que significa profundamente el yo soy. Piensas que eres tú, por más que te digan es el Padre en acción. Pero ni eso entendemos. Hacemos un par de afirmaciones, no nos funciona, nos frustramos y dejamos de hacer las cosas como deberíamos hacer. Y peor aún con nuestro camino espiritualista. Me imagino que cosas muy similares han debido pasar en las cabezas de esas personas ese tiempo. Por ejemplo, dice en la página 1634, en los pabellones ocupados por los hombres estaban el príncipe Judá, el Hak Ben Faki, el Sheikh Hilderín y Marcos, que ocupaban una de aquellas alcobas. Nadie dormía, todos estaban pensando. Y justamente dice, de pronto se incorporó Judá. Sé que todos deseamos descansar con el sueño, pero ninguno duerme. ¿Quién podría dormir después de todo lo acaecido y de lo que hemos presenciado esta tarde? Aquí, sentándose también en su diván. Un momento después, los 4 hombres, como movidos por un mismo impulso, se encontraban sentados en el diván ocupado por el Sheikh Hilderín, el de más edad de los 4. Propongo, dijo vehementemente el vehemente caudillo árabe, que cada uno de nosotros exponga sus puntos de vista a fin de que nuestros senderos no se estorben, ni golpeemos todos sobre el mismo yunque, ni hachemos una misma encina. Muchos oasis tiene el desierto y muchas encinas el bosque. Muchas sendas caben en los valles terrestres y muchas rocas nuestros pedernales pueden encender la chispa. ¿Qué queréis decir con todas esas bellas figuras? ¿Que es la hora de separarnos cada uno por su camino? Interrogó Faki, que hasta entonces no había hablado. Justamente, contestó Hilderín. Y cada uno empieza a decir qué es lo que quiere hacer. Dice, por ejemplo, Judá, es verdad, cada uno de nosotros debe esbozar su plan de acción, como el que va a construir un edificio, o cultivar un campo, o realizar un viaje. Más abajo, por ejemplo, dice, yo pienso Marcos, mucha gente piensa que Marcos es apóstol, pero dice que con él todo lo podemos realizar y sin él nada haremos que nos merezca el nombre de discípulos suyos. Con su enseñanza en los labios y el fuego de su amor en el corazón, ¿no seremos capaces de conmover al mundo? Desde mi adolescencia fui aprendiz de escriba del gran colegio, después lo fui titular. Creo que no sería mucha presunción de mi parte si dijera que estoy dispuesto a ser escriba del Cristo y de su obra de redención humana. Muy bien, Marcos, dijeron los 3 que escuchaban. Marcos ha decidido su camino. En el caso de Fakir, él recordaba que el maestro le había dicho, sembrarás mi doctrina en el África norte entre las palmeras y las acacias de la matriarca Solania, hasta que el final de los tiempos seas conducido sin concurso de tu voluntad hacia los... Estaba claro que Fakir iba a irse a África del Norte, iba a llevar la palabra, más que todo, la obra del maestro. Salto un poco más, dice, bien, ya son 2 que han marcado su rumbo, dijo después de un breve silencio el príncipe Judá.
Me toca el turno ahora y creo que Yahshua mismo desde su reino de luz me lo está diseñando. Mi situación de príncipe judío y ciudadano romano me ofrece dos grandes campos de trabajo. En la tierra nativa tengo la mayor parte de mis bienes. En Roma cuento con las Quintus Arrios y tengo mi villa de Lacio, cuyos bosques y praderas se acercan hasta Nápoles. ¿No serán esos dos grandes escenarios donde yo deba actuar en nombre y memoria de Yahshua? Ciertamente, contestaron sus tres interlocutores, aparecen bien delineados tus caminos. Y por fin solo falto yo, dijo Hilderín. Mi campo es el de la Arabia donde nací y donde estoy inmensamente querido por los grandes y los pequeños. El rey Jared me cuenta entre los 30 caudillos que le ayudan a llevar el peso de su cetro y su corona y el peso de todo el país. Y ahí vemos cómo piensan al llevar el mensaje y la obra del Maestro. Desde donde estaban en ese momento, en la casa, en el castillo de María de Magdalo, pronto uno sería a África del Norte, pronto otro volvería a Arabia y se llevaría la palabra del Maestro. Ahí empezó. Y muchos más que irían por otros. Voy a saltar a la página 1638. En otra de las habitaciones, Boanerges había llevado a su pabellón de la torre algunos jóvenes galileos, amigos de las orillas del lago y de los pueblos cercanos, para quienes el viejo mar de Galilea era el paseo favorito de los días festivos. Bajo un poco más en la página 1638, a la mitad, cuando dice, algunos, se refiere a estos jóvenes que estaban como Boanerges, algunos apenas sí llegaban a los 30 años, y los había de vehemente temperamento, que habían sufrido lo indecible con el espantoso sacrificio de Yahshua, cuya inefable bondad para todos hacía más horrible e infame la injusticia que se había cometido con él. En la alcoba de Boanerges, el dulce ruiseñor de los bosques de Magdalos llameaba ardiente la rebeldía como una hoguera en noche de vendaval. Si aquellos pensamientos vivos como rayos de fuego hubieran podido materializarse, se habría visto el castillo de Magdalo aquella noche envuelto en llamas desde los cimientos hasta el último desván de la torre. Estaban enojados, estaban furiosos por lo que había acontecido con el Maestro. Y dice, Boanerges les dejaba desgranar sus quejas amargas como una cascada de perlas negras. ¿De quién es el auto? Lo escucho fuerte en el micrófono. Cerrámela esa puerta, por favor. Digo, ventana. No puede ser puerta, ¿no? Depende qué uso le des. Sí, ¿no? Primero a la derecha, después la izquierda. Eso. Oye, mágica esa ventana. Oye, se apaga el auto. Sigamos. ¿Dónde me quedó? Ya. Boanerges les dejaba desgranar sus quejas cada de perlas negras que salían atropelladamente de aquellos corazones de hombres jóvenes, lastimados hasta lo más profundo por aquella muerte injusta, cruel y bárbara con que los malvados hombres del templo de Jehová habían terminado la vida más noble, la vida más pura y más buena que vieron los siglos. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo el justo Jehová lo había permitido? ¿Qué estaban haciendo los ángeles de Dios cuando martirizaron al justo, que no se precipitaron desde los cielos infinitos como una legión de espadas flamígeras para aniquilar a los malvados y libertar al santo, al justo, al hombre del amor, que de amor había inundado la tierra? ¿Sería acaso que no existían los cielos, ni los ángeles de Jehová, ni Jehová mismo, y que todo era un espantoso vacío donde no había más que la fuerza bruta de los malvados y el dolor y la impotencia de los débiles? Igualito pensamos nosotros con cosas mucho menores. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no me llamó? ¿Me castigó? ¿Qué pasó? Con cosas mucho menores nosotros dudamos de la existencia del Padre.
A veces a uno le va la vida mal, no porque el padre sea mal tipo, sino porque de pronto es un vago. No quiere buscar trabajo, ¿no es cierto? No quiere estudiar y quiere que todo le salga redondito. Entonces, no hay la voluntad, no hay las ganas, no hay la fuerza. Entonces, cuánticamente, si queremos llamarlo, ley de atracción, si queremos llamarlo, atrae lo negativo a su vida. Y le va pues como en la guerra. Y después dice, Dios se olvidó de mí. O cuando parte un ser querido al otro plano, igual. ¿Por qué se lo ha llevado Dios? Era tan bueno. ¿O es que acaso existe Dios? ¿Cómo va a permitir que se vaya una persona tan buena? Y echamos toda nuestra parafernalia, echamos la culpa al Padre y nunca nos echamos la culpa a nosotros. Y más allá de eso, toca también la parte en la que antes de quejar, sucede esto. Cuando el gran dolor llegó al paroxismo, imagínense, al paroxismo, o sea, cuán duro ha sido eso realmente. En las películas no vemos eso. Asciende y créditos y chau. Y no imaginamos qué ha podido pasar realmente. Cuando el gran dolor llegó al paroxismo y el caos convertido en vorágine amenazaba arrastrar en su torbellino de las almas, Boanerges salió de su quietud, se levantó de su diván de reposo, cerró puertas y ventanas, corrió las gruesas cortinas que aislaban su pabellón del exterior y tomando su laúd, comenzó a preludiar la más dulce de sus melodías que había titulado Por ti creo en Dios, y la había dedicado a Yahshua 2 días después de su muerte. Y dice más o menos así. Y dice así: Señor, te has ido a... ¿Por qué dicen los que cantan en guitarreadas? Y dicen más o menos así. Y cantan idéntico. Nunca he entendido eso. Bueno, dicen, y dice así. No, más o menos. Ya. Dice así. Escuchen esto que es tan lindo. Señor, te has ido a tu reino y en la tierra quedé yo como un pajarito implume que del nido se cayó. Señor, ¿en qué pecho amigo mi freno no estás tú que sabías todas las penas curar? ¿Quién hizo tu alma tan buena y entretejida de luz, como si en ella estuvieran los astros del cielo azul? ¿Por qué tu alma estaba llena de que desbordaba a tus ojos y se irradiaba en tu voz? Yahshua, excelso Yahshua, porque te he visto, Señor, viviendo toda una vida como un poema de amor. He comprendido que vive el bien supremo y eterno, he comprendido Yahshua, que en los cielos vive Dios. El silencio se había mantenido acaso con inauditos esfuerzos de los que escuchaban el cantar de Boanerges, pero cuando sonaron las últimas palabras, vibrando suavísimamente en la oscuridad, de sollozos, hondos, profundos, estremecidos, susurró en la alcoba como el murmullo ronco de un río embravecido cuyas aguas chocan en las rocas de la orilla. Realmente aquí esta canción, esta poesía de Boanerges, les estaba diciendo, ¿cómo que no crees en los cielos? ¿Cómo que no crees en Jehová? ¿Cómo crees en eso? Al ejemplo vivo de la presencia de Dios en la tierra, con su vida, con sus acciones, con su forma de ser, con su forma de mirar, y aún así sigues creyendo que no existe Dios. De ahí me imagino que se darían cuenta, como podríamos darnos cuenta nosotros, que solo miramos realmente, solo contamos nuestras desgracias en vez de agradecer por nuestras bendiciones. Siempre nos andamos quejando en vez de agradecer. Una vez más, insisto, debe ser súper duro para toda esta gente de haber tenido esa grandeza tan cerca y que se vaya de una manera tan dura el momento de su crucifixión, donde hayas visto el paroxismo de la maldad, de cuán bajo puede caer el ser humano por sus intereses, de condenar a un inocente a lo que condenaron al maestro.
Dice más abajito: la tempestad se diluyó por fin como un vendaval momentáneo en una mansa quietud. Hemos pecado contra el Altísimo y contra el profeta de Dios, dijo Shipro secando sus lágrimas. ¿Cómo hemos podido dar cabida a la serpiente de la duda después de haber oído y amado al profeta de Nazaret? Es cierto, afirmó Geliel, porque estaba Dios en él. Pudo salvarme de morir apedreado como un criminal. Y también porque Dios estaba en él, nos salvó de la muerte cuando habíamos arrojado a pedazos nuestros pulmones deshechos, añadió el mayor de los 2 hermanos salvados de la tuberculosis por el poder extraordinario del Cristo divino. Encima eso. ¿Qué haremos ahora?, interrogó el que hasta entonces no había hablado. Trabajar para que Él siga haciendo desde sus cielos de amor lo que hizo todo el tiempo que vivió en la tierra, contestó Boanerges, secando también sus lágrimas. Yo continuaré en este castillo, mientras su dueña necesite de mi laúd, de mi voz y de los nidos de ruiseñores que voy aclimatando a los bosques que le rodean. Si ella me despide, ingresaré al santuario del Tabor, donde puedo ser útil para cantar los salmos en la oración de los ancianos. Y yo, dijo Shipro, seguiré como hasta hoy al príncipe Judá, que a su lado pasé la infancia y a su lado estoy en la actualidad. Junto a él estoy cierto de seguir sirviendo y amando al hombre santo que curó la tristeza de mi alma tormenta. Nosotros ya enterramos nuestros padres hace 10 lunas, y el profeta de Dios nos dio hogar en la tapicería de Hanani, en el suburbio de Tiberias. Allí seguiremos, que también era gran amigo del profeta, y por amor a él nos retendrá a su lado, añadió el mayor de los mozos de Arquelais. Geliel callaba y un hondo dolor se adivinaba en él, como el silencio continuara. Boanerges le preguntó: ¿Y tú, dónde vas? Él dobló sobre el pecho la cabeza y con sorda voz contestó: a mi cabaña solitaria y helada, porque enterré a mi madre hace 50 días. No, gritó Boanerges, y de un paso ligero se puso a su lado. Yo partiré contigo a esta alcoba, y me ayudarás a cuidar las garzas y las palomas, y a poblar de alondras y ruiseñores los bosques de Mágdalo. Apenas claree el día, hablaré a la señora por ti, y si ella te deja en el castillo, iremos ambos al santuario del Tabor. ¿Aceptas mi ofrecimiento? Geliel continuaba mudo. Diríase que la palabra se había quebrado como un cristal en su garganta, hasta que por fin se abrazó a Boanerges y lloró a grandes sollozos. Lloraba por su madre muerta y por el profeta Nazareno, muerto también, dejándole más profundamente solo en su vida. Yo te enseñaré a cantar salmos, continuaba diciéndole Boanerges, como si arrullara a un niño pequeño, y seremos 2 ruiseñores más en los bosques de Mágdalo. También en esta alcoba de la torre estaba diseñado el camino de las golondrinas errantes que habían seguido al profeta, que posadas en los brazos de la cruz le habían visto morir en ella como una hostia blanca de propiciación sobre el ara de piedra de la humanidad de Dios. He querido leer todo este pedacito porque, a diferencia de un Sheikh Filderí, de un Judá, de un Faquí, esta gente tenía una vida mucho más sencilla. No sabían a dónde ir, no sabían qué hacer. Uno se había quedado huérfano. El otro trabajaba, había conseguido trabajo también gracias al un trabajo muy modesto, gracias al amado Maestro Jesús. Y decían, ¿qué hago? Y como el mismo Boanerges de pronto decía, mientras siga aquí siendo útil mi laúd voy a estar. Seguiré cuidando de las golondrinas, de los pajarillos, de los bosques. Algo tan simple como eso. Pero sirviendo, en este caso, a su señora, a la señora de su querer, que era María de Mágdalo. Y realmente yo siento que Boanerges realmente estaba siguiendo la senda del maestro al compartir su vida, su vivienda, como queramos llamarlo, con este muchacho que se encontraba solo.
qué mejor manera de decirle, yo te enseñaré a cantar salmos. Que le pida a María de Magda lo que quiera pedirle, que se quede con él, para que juntos puedan caminar, puedan hacer una vida simple, sencilla, sin gala de mayores cosas. Más de una vez hemos pensado que para continuar un camino espiritualista tenemos que diseñar grandes discursos, hacer grandes obras. Y nos dicen, ¿no? La caridad comienza por casa, o sea, queremos amar al prójimo, pero no te hablas con tu mamá. Quieres ayudar al prójimo, pero sigues peleado con tu hermano con el que no hablas hace 15 años. Y tampoco quieres llamarle. Y de esas cosas hay muchísimas. Hay un lindo ejemplo más adelante que pasa con Mateo, el apóstol Mateo, que él va a dar un lugar donde había un ancianito y había una muchacha. Y cuando deciden salir de ahí, el ancianito dice, yo más voy. ¿Quién crees que te va a hacer el pan? Tan bello como eso, nada más. Solo ese acto de entrega. ¿Quién le va a cocinar? ¿Quién le va a hacer el pan? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a apoyar? Está ahí. Y uno, mientras tanto, diseña un palacete espiritual en la imaginación de uno mismo. Uno siempre, como más de una vez lo he dicho de una manera no muy amistosa, tan fácil ser un espiritualista ahí de apariencia, un espiritualista de spa, como digo yo. Es fácil ser espiritualista cuando nadie te molesta, cuando el lugar está lleno de incienso, armonioso, bonito, música suave, lindo, hermoso, bello, sí funciona, obvio. Claro que sí. Es un buen comienzo. Pero tal vez sería también hermoso que del spa te vayas a continuar con tu obra. Es tan fácil vivir la vida tranquilo cuando no tienes problemas, cuando no hay nadie que te apriete el zapato y cuando día a día vemos que siempre hay algo por hacer. Pero nosotros mismos también a veces nos mentimos, somos megalómanos, decimos, por ejemplo, bueno, tampoco se trata que te metas en la vida del prójimo, ¿no? Así de simple, pero y tampoco se trata de que pongas tu ONG de caridad, de alimentación, Creo que este camino se lo hace día a día, como hasta decirte, ¿quién te lo va a cocinar el pan? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Has hablado con alguien? ¿Te sientes vasito de agua? Había una parte también en la que decía, el Padre se fija en cada vaso de agua que das al sediento. Y no con tantas cosas grandes en la cabeza que uno mismo se estresa de ponerse, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer más iglesias, muchas más iglesias, y más, y más, y más, y más, y más. Y en el día a día es donde te tomas realmente el examen. Y para mí la mejor manera de saber si hemos sido un ligero, lejano, pálido reflejo de lo que fue la vida del maestro, es cuando haces tu retrospección diaria y antes de dormir te preguntas, ¿qué has hecho hoy? ¿En qué has usado tu tiempo? ¿Dónde estabas? ¿Has tenido la dicha de que alguien esté sonriente? Una mirada de felicidad, de agradecimiento. ¿Qué has estado haciendo? A veces estamos tan estresados que ni te acuerdas lo que has hecho el día. Con mayor razón, menos vas a hacer un trabajo espiritualista si no te acuerdas cada instante que has vivido. Y no que solo de la vida, no sé, pues estás metido en un lugar donde no sabes qué hacer, tal vez no sea el lugar propicio para que puedas regar tu amor a quienes estén ahí, pero eso no quita que tú sigas viviendo el minuto en el instante y todo el tiempo estés unido a tu alma y todo el tiempo estés unido en ese unirse a tu alma, a tu maestro, al maestro mismo, sea cual fuera la religión que manejes. Muy pocas veces somos conscientes de cada respiración que damos y que esa respiración es justamente ese yo soy,
esa presencia de Dios en ti en la acción. Una fuerza grande, una energía tan grande que se va a mover de acuerdo a lo que tú piensas. Y si lo único que estás pensando son en tus fatigas, en lo mal que te va, en tus quejas, esa fuerza divina está plasmando en realidad tus. Pero sin embargo, si en ese momento estuviéramos diciendo, por dar un ejemplo, que la gente esté en paz, que la gente esté tranquilo, que tengan todo el mundo un día bonito, vas a ayudar también a crear esa energía. Y es bien, para mí, de pronto triste llegar al final del día y saber que me he olvidado por completo de eso, de las cosas simples, de las cosas más sencillas, como el aquí, decir, yo te voy a enseñar a cantar salmos, o como el viejito, no me acuerdo ahorita el nombre, decía, yo le voy a hacer el pan, yo le voy a dar el vaso de agua. Lo que me gusta de Arpas 4, y lo vamos a leer un par de capítulos que vienen aquí prontito, es que uno dice, los apóstoles del Maestro, los 12 han de ser los más capos. Ahorita es Santo Tomás, San Judas, San Mateo, no el trago, no. San Mateo, el santo, para que quede claro. No fue que se fue el maestro y ellos también ascendieron inmediatamente y se convirtieron santos, y es la estampita que guardas en tu billetera. Tan humanos como tan humanos somos 2000 años después, con todos nuestros miedos, con todas nuestras inseguridades. Lo mismo pasó con ellos. ¿Qué nos diferencia de ellos? La voluntad y el libre albedrío de querer hacer las cosas bien, con la actitud de seguir esa estrella maga, como dice la autora. Pero si esa estrella maga no es nuestro objetivo, no es nuestra brújula que nos señala el camino, estoy seguro que cualquier otra cosa va a ocupar nuestra cabeza y lo único que puede llevarnos es a lo que normalmente nos lleva, ¿no? A estresarte, a enfermarte, a pelearte con la gente, a no poder dormir, a vivir preocupado por un mundo pasajero que cualquier día puedes irte de él. Como dicen, me he olvidado de Dios. Sí, pero Él no se ha olvidado de ti. No solo se ha olvidado, sino que vive en ti. ¿Por qué no lo dejes fluir? Y con esto no quiero evangelizar, ni mucho menos, sino simplemente porque no sentimos esa presencia fuerte, hermosa, divina, dentro nuestro, que no requiere de, como digo, de grandes parafernalias para que podamos hacer un camino medianamente cercano a lo que decía el maestro en nuestras vidas, teniendo aún nuestros trabajos, teniendo nuestra forma de vida, nuestras familias, nuestra rutina y todo ello. Una vez más, siempre recomiendo una retrospección, nos viene bien al final del día, antes de dormir, para también agradecer por lo bueno y por aquello que tal vez no nos ha parecido tan bueno, pero que nos enseña a templar nuestra alma. Bueno, ese ha sido este primer capítulo de Arpas 4. Tenemos todavía un par de centenares de páginas para acabar el libro. Así que quienes lo están leyendo, pues bien, porque así vamos a poder como que seguir la onda. Quienes no lo han leído, apúrense para que podamos compartir igual las experiencias de qué ha pensado cada uno de cada capítulo, cómo lo ha visto, en fin, es muy lindo compartir eso. Bueno, el tiempo ya se ha pasado, estoy ya, ¿cuánto tiempo? 1 hora, 2 minutos hablando, pero bueno, agradecerles nuevamente y les espero la próxima semana